Me avisan cuando estén allí y lo vamos a leer juntos. Hechos 9, 10. ¿Listos? Ok. Bueno, vamos a leerlo juntos. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, amén. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Ok, si yo les preguntara esta noche, ¿quién me puede dar una descripción breve o no breve de quién es Ananías? Seguramente la mayoría, pues poco o nada tienen de información de Ananías. Pero si yo preguntara, ¿quién me puede dar información esta noche de Saulo? Entonces la mayoría levantaría las manos y me diría cualquier cantidad de cosas importantes y ciertas de Saulo. Pero aquí tengo dos personajes y uno de los personajes se llama Ananías. Entonces vas a grabar este nombre Ananías porque de pronto el Señor esta noche va a hacer que tú le tomes más amor y más cariño a Ananías. Y un poco para hacer la prédica diferente, yo quisiera que la hiciéramos como una especie de diálogo. Vamos a tomar versículo a versículo y vamos tomándola como un diálogo. Entonces voy a empezar con el versículo número 10 y más o menos el versículo número 10 sonaría así. El Señor está hablando en este momento y le dice, Ananías, ¿cierto? Entonces el Señor está buscando, el Señor está llamando, el Señor te está buscando a ti, el Señor te está llamando a ti, el Señor desea comunicarte algo importante. Y eso quiero que lo tengas en tu corazón, porque esta va a ser una realidad para tu vida y para ti hoy. Entonces, cuando el Señor dijo, Samuel, Samuel, estaba buscando a Samuel y le iba a comunicar algo demasiado importante a Samuel. Cuando dice Abraham, Abraham, cuando llama, él está buscando. Entonces, yo quiero que tengas la expectativa que a partir de esta noche, en algún punto, el Señor te va a decir, Claudia, Alberto, ¿sí? Y quiero que lo tengas como una expectativa porque como hemos estado trabajando y orando juntos en este tiempo del Espíritu Santo, esto tiene que pasar.
porque es la palabra del Señor y se va a cumplir en nuestras vidas. Ahora, en el versículo 10 viene la respuesta de Ananías. Y en el versículo número 10, entonces, Ananías contesta: heme aquí, Señor. Esa es la respuesta. Entonces, cuando el Señor te esté llamando, lo importante es que tú puedas decir: yo estoy en el lugar y en el momento correcto para escuchar la voz del Señor. Porque puede pasar también que el Señor empiece a llamar y realmente tú estés perdido, estés en otro punto y entonces pase por allí la voz del Señor y no tenga respuesta. Por eso es que en este trabajo que el Señor nos quiere llevar, en este tiempo que el Señor nos quiere llevar, estar en el lugar y en el momento correcto. Estamos trabajando con los jóvenes. Ayer tuvimos reunión con el Ministerio de Jóvenes. Vamos a retomar el proyecto del celular, el ayuno del celular, porque es una cosa absolutamente importante. Y lo vamos a hacer con los jóvenes y con nosotros. Y con los prejóvenes y con los niños. Porque ahora toca hacerles ayuno de celular desde los 2 meses, ya están dándole al aparatico, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar en eso. Yo les he pedido el favor de ese tema porque el Señor lo inquietó, no por mí, sino porque así salió como una necesidad de los mismos jóvenes que sabían que estaban perdiendo demasiado tiempo. Ellos mismos lo manifestaron, que están perdiendo demasiado tiempo en su celular y que quieren ver cómo les ayudamos. Y entonces el Señor nos dio la dirección que los ayudemos así, haciéndoles un ayuno espiritual. Yo marqué en mi celular y puse allí una franja que se llama Éxtasis, que es mi tiempo de revelación personal. Entonces, durante esa franja, yo estoy procurando desconectarme y tener un tiempo de intimidad profunda con Dios. ¿Para qué? Para esperar que esto suceda en mi vida. Que el Señor diga: Ananías, y uno le pueda decir: aquí estoy, Señor. Amén. Entonces, vamos a trabajar en temas prácticos. Así que yo te invito a que en tu celular le pongas una alarma y digas: ponle el nombre que tú quieras, y si quieres puedes ponerle Ananías, lo que quieras a la alarma, pero ya sabes que esa franja algo te está comunicando a ti y que tú tienes que ser serio en decir: este es mi tiempo de apagar el celular. Nada va a pasar, 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 nada va a pasar. El celular lo hace, sino muchas veces distraerlo y distraerlo a uno. Amén. Ahora, en el versículo número 11 le toca el turno ahora al Señor, ¿cierto? Pasamos al versículo número 11. Y en el versículo número 11 siempre va a pasar esto, y quiero que lo tengas guardado en tu corazón. El Señor, cuando tú estás en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y cuando el Señor te llama y tú le dices: aquí estoy, Señor, entonces te va a dar instrucciones precisas. Eso es bien importante que lo tengas claro. Por eso te sugiero que además de tener tu Biblia, tengas una libretica. Porque a veces el Señor le dicta a uno de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Yo lo he experimentado, que tú te sientas y después dices: yo no pude haber escrito eso. Esto no dio para eso. Yo he leído cosas después que yo digo: esto no lo pude haber escrito yo. Y no lo pude haber escrito yo, sino que son momentos hermosos en que Dios te inspira a que escribas cosas que van a ser profundas, ideas que van a cambiar tu vida, cosas que van a pasar que después tú dices: increíble, pero así fue. Amén. Ahora le dice: ve a la casa de Judas, a uno que se llama Saulo. La ciudad donde él vivía. No es que era el apellido de Tarso, sino era de Tarso porque era de la costa, por decir algo, de Barranquilla. ¿Ok?
Ahora, pero yo quiero que tú empieces a notar esto, porque para mí es muy importante. Una vez lee todos estos versículos rápido, y se empieza a perder. ¿Qué estaba pasando aquí, en este momento? Un momentico, no se me aceleren, no se me angustien. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que en ese momento Dios estaba desatando en él un don sobrenatural de revelación. Le estaba mostrando en el momento de la oración. Es como si el Señor sobrenaturalmente te tomara a ti del lugar donde estás y te llevó al lugar donde estaba Pablo. ¿Ah? Es lo sobrenatural, o sea, yo tengo que esperar cosas sobrenaturales, que yo esté orando y el Señor te permite moverte, porque ¿qué fue textualmente lo que le dijo en el versículo número 11? Ok, 11 y 12, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas uno que se llama Saulo. Ok, porque he aquí, él ora. Yo estuve investigando qué quiere decir porque he aquí, él ora, y según la gramática griega, lo que quiere decir es como que él está continuamente orando. O sea, él pudo verlo a Pablo en un tiempo de una oración profunda, como un hijo buscando a un padre. Y es exactamente lo que Saulo estaba haciendo. Era Pablo orándole a su papá desde lo profundo de su corazón, clamándole a Dios, y entonces él le permite decirle, mira cómo está Saulo. Y entonces él en esa visión sobrenatural puede ver a Saulo de Tarso orando y buscándolo a Dios. Él ora intensamente, él estaba buscando intensamente. ¿Cómo lo supo Ananías? Tenía que tener en ese momento el don sobrenatural, la presencia del Espíritu Santo, que son los mismos dones que nos ha dejado a ti y a mí. Amén. Entonces, esto es lo que la iglesia no puede perder. No podemos perder, porque estos son los regalos sobrenaturales que, si estamos distraídos, estos son mucho mejores que mandarte una foto de WhatsApp diciendo, mira lo que estoy haciendo. Acá no lo necesita. Acá puede entrar directa y sobrenaturalmente y empezar a ver qué es lo que está pasando. En el versículo número 12, ¿cierto? Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, simultáneamente está hablando con Pablo y le dice, Pablo, va a venir Ananías, y él ya lo vio a Ananías, porque dice que en la visión que tiene Pablo, él ya vio a Ananías, que Ananías va a entrar a ese lugar y va a ponerle las manos y va a recuperar la vista. Es decir, la misma manera simultánea a Saulo. ¿Hermoso o no hermoso? Esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que tú quieres, ¿cierto? ¿O no lo quiere? ¿Alguien no lo quiere? No. Yo sí lo quiero. Yo lo anhelo. Y cuando tú anhelas las cosas espirituales, Dios dice, ok, si lo anhelas, pues vamos a ponerlo en función. Hay un cristiano que ora a mí y yo le voy a contestar, porque es una oración intensa y piadosa. Es decir, hay un cristiano de pronto en este momento que está orando porque necesita en Medellín que alguien llegue y vaya y le diga cómo arreglar las cosas. Pero el cristiano tiene que saber eso que va a pasar para que él se pueda mover, porque Dios está buscando y dice, ¿tú quieres ir? Pero si el tú no está en su lugar, no lo puede enviar. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante estos tiempos de intimidad, donde tú puedes decir, esto que estoy sintiendo, le parte de Dios.
Y ahí estás seguro que no te equivocas, que no son emociones tuyas, que no son sentimientos tuyos, que después dices, uy, qué embarrada, yo me vine a Medellín y me metí en un problema. No, porque es algo que Dios ha comunicado a tu corazón de una manera sobrenatural. Y aquí cuadró dos figuras, Ananías y Pablo. Ananías y Pablo. Ahora, Pablo se queda esperando en el otro lado, según la visión que Dios le dio, Pablo se queda esperando que el otro cumpla la parte que le corresponda. Ahora, si Ananías dice no, sí, pero no era la visión del Señor. O sea, por alguna razón hay una persona que está esperando que tú la invites a la película. Es un ejemplo. No es cualquier persona, sino por alguna razón es importante que la silla verde sea llenada porque tú trajiste a esa persona, porque Dios te escogió a ti para que tú fueras el instrumento para que fueras donde la otra persona. ¿Ok? Ahora, el título de la prédica es cuando el Espíritu Santo te impulsa a hacer cosas que no quieres hacer. ¿Por qué? Porque en el versículo 13, veamos, ahora le toca el turno a Ananías. ¿Y Ananías qué responde? Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Si tú lees las primeras partes del capítulo, los primeros versículos del capítulo, tú te das cuenta que Pablo estaba antes en Jerusalén y que Pablo pidió unas cartas para ir a Damasco. O sea, su objetivo era Damasco y ellos ya lo sabían. Viene Pablo y viene con cartas y viene con poder y viene para encarcelarnos. En el griego la palabra encarcelar es más fuerte porque lo que estuve investigando quiere decir es como amarrar las manos y arrastrar. O sea, él no simplemente llegaba y decía, ella es cristiana, encarcélenla, llévenla, sino la voy a arrastrar. Sí, o sea, él no solamente era el hecho de decir, cristiano, encarcélenlo, sino vas a pagar por ser del camino, por ser cristiano, no de la iglesia del camino, sino por ser de el camino, que así se llamaban ellos al principio, antes de que en Antioquía se llamaran cristianos. Entonces dijo, lo voy a arrastrar y los voy a sacar a rastras. Entonces Ananías ya tenía información de que Saulo venía en camino. Ahora, si a ti te dicen, por ejemplo, viene Timochenko a buscar cristianos, y el Señor te dice, ve a la calle derecha, al lado de la tiendecita, y ahí se hospeda el señor Timochenko con... y uno dice, Señor, pero si viene a matar cristianos el hombre. Sí, esto fue exactamente lo que el Señor le dijo, ¿cierto? Y entonces Él le dice, versículo 13, 14, yo he oído de mucho acerca de este hombre. O sea que la cosa no era... Ya había fama de este tipo. Era un tipo malo, orgulloso, creído, soberbio, con poder, arrogante, judío, de ciudadano romano, con influencia, apoyado por los grandes sacerdotes judíos, con órdenes para ir a buscar unos chichipatos cristianos y encarcelarlos. Esta era lo que ya él había escuchado. Y dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, ya habían oído la noticia del desastre que había hecho en Jerusalén y que lo habían mandado ahora precisamente para Damasco. Entonces le tocó la lotería a Damasco. Entonces es como si uno dijera, ya oímos lo que pasó en Bogotá y entiendo que ahora viene para Barranquilla. Dice el 14, y aún aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, es una pelea casada con los cristianos. Casada, de frente con los cristianos. Y entonces el Señor, pues Ananías más o menos le dice, Señor, la tarea no me gusta. No me gusta. Y a ti muchas tareas no te van a gustar. El Señor te va a decir cosas y tú vas a decir no. Empezando por los diezmos. No, no me gusta, no lo voy a hacer. Pero aquí viene la reacción. Ahora, mira la respuesta del Señor. Ahora le toca el turno al Señor. Y el Señor le dice, más o menos le dice, Ananías, ve. No más. Ananías, ve. Hazlo. Lo que tienes que hacer, hazlo. Y después le dice, porque instrumento escogido me es este. Yo lo escogí, Ananías, y tú no sabes lo que voy a hacer con él. El hombre que iba a escribir 13 cartas profundas del Nuevo Testamento, el hombre que iba a recibir la luz, ¿por qué? No lo sé. Pero al Señor le plació que este hombre fuera el que escribiera después Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Timoteo. O sea, las cartas no, pues todas las cartas son absolutamente hermosas y absolutamente profundas, pero este instrumento iba a escribir 13 cartas centrales del Nuevo Testamento, iba a caminar poniendo su propia vida a favor de Cristo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, lo voy a mandar a la tarea de las tareas. Tú no sabes a quién le vas a hablar. Cuando le hablas de Cristo, tú no sabes a quién le estás hablando. Ananías dijo, yo hubiera dicho lo mismo, y tú hubieras dicho lo mismo, no te hagas el que no, yo sí no hubiera dicho eso, no, todos hubiéramos dicho, judío, romano, arrogante, esto, creído, preparado, sobrado, no caminó con el Señor. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Uno menosprecia lo que el Señor llama que es el instrumento escogido. Entonces, uno nunca debe dejar de predicarle a nadie. No, es que este es muy rico, no, es que este es muy pobre, no, es que este está muy alto, este está muy bajo, este está muy ingenuo, este está demasiado inteligente, este es muy estudiado, este tiene carrera. Entonces, hay una persona que está en el fondo de su corazón buscando, clamando a Dios y diciendo, envía a un Ananías, envía a una persona para que me hable de ti, Señor. Amén. Ahora, ok. Y también le dice, ¿no? Y Pablo sufrirá. Es necesario padecer por mi nombre. También aquí se aplica un poco en un sentido la ley de la siembra y la cosecha. El hombre sembró persecución, sembró terror, cosechó terror y cosechó persecución. Obviamente que con Cristo hay cosas que se rompen, hay cosas que se cortan, pero en este caso, por alguna razón, el Señor dice, le voy a mostrar lo que va a sufrir. Si tú lees en un resumen chiquito en 2 de Corintios 11, 23, si quieren no lo busquen para que no se salgan de la zona, o si lo quieren buscar, dejen un dedito allí. 2 de Corintios 11, 23. En 2 de Corintios 11, 23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundantemente. Esto lo está hablando Pablo, ¿no? Dice, en azotes sin número. O sea, ya ni se acuerda cuántos perrerazos le dieron al pobre
por causa de predicar el evangelio, no por cosa diferente, sino por hablar de Cristo. Lo metieron y le dieron azote, en cárceles más, en peligros de muchas veces, o sea, no fue una vez, sino muchas veces que lo quisieron matar. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque entiendo que los azotes, o sea, si llegaban a 40, ya la persona se moría, porque ellos tenían unos rejos con unas puntas en la parte final, que si le seguían dando, si le daban el 40, ya era para dejarlo despachado. Por eso dice 40 menos 1, o sea, le perdonaron 1, o sea, lo dejaron medio muerto al pobre Pablo. Exactamente. En la siguiente dice, 3 veces he sido azotado con varas. Y las varas no, pues debieron ser las varitas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿En cuál vamos? En el 26. Y el 27, para cerrar con broche de oro, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ese es un resumen, porque yo encontré como 40 citas de todas las cosas que le pasaron a Pablo. Pero este me pareció un buen resumen, porque la prédica no es del sufrimiento de Pablo, sino te estoy hablando que también aquí el Señor le dice, ve, escógelo porque ese es mi instrumento, yo lo escogí a él. Punto. Alguien algún día debió decir de mí o de ti, no vale la pena predicarle, pero alguien te predicó a ti y a mí, y porque alguien te predicó a ti o a mí, él cambió el destino nuestro, y por ahí derecho cambiará el destino de muchas personas, de tu familia y de miles de personas. Tú has impactado a otras personas, has tocado vidas por el evangelio, has cambiado vidas por el evangelio. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy dinámicos y muy atentos. Pero lo importante, yo pienso que todo nace en Ananías. Venme aquí, porque no se trata tampoco de salir a la loca, ¿ves? Cuando tú haces las cosas en oración, cuando tú haces las cosas buscándolo a Dios, siempre los resultados evangelísticos son buenos. Cuando tú buscas a Dios y le dices, Señor, ¿quién me necesita? ¿Quién me está llamando? El Señor te va a decir, siempre va a haber una persona en Barranquilla que está buscando, que hoy debe haber alguien en este momento que está diciendo, Dios, tú no existes y yo me voy a suicidar hoy, hasta aquí llegó mi vida. Hoy debe estar una persona pasando eso. Hoy debe haber alguien gritando, hoy debe haber alguna persona que ya quiere ponerle fin a su vida. Y debe estar clamando, y Dios también debe estar buscando en la ciudad, ¿a quién mando? ¿A quién mando? ¿A quién mando? Obviamente que Él podrá hasta una piedra hacerla hablar como dice el Evangelio. Pero chévere que diga uno en oración, que el Señor le diga, Señor, ¿a quién debo ir? ¿Quién me necesita? Y que tú digas, y el Señor te lo va a hacer saber y te va a decir, ve por él, ve y entra. Y muchas veces tú vas a decir, no, pero ese sí no, Señor. Ok, versículo 17, allí viene la respuesta de Ananías. ¿Qué dijo allí? Versículo 17, entonces fue. Punto. Obedeció. Y Ananías no solamente obedece. ¿Se acuerdan que un día dijimos que las 4 letras del éxito son O, B, D y C? ¿Cierto? O, B, D, C. ¿Sí la agarró, señor Moisés? Las 4 letras del éxito, O, B, D y C. Obedece, obedece. Bueno, ahorita terminamos. Obedece porque estamos grabando, estamos pasándolo para YouTube.
Entonces, lo ven muchas personas. En Italia tenemos audiencia firme, ¿cierto? Obedece y entonces Ananías inmediatamente va. Sigue las instrucciones precisas que Dios le había dado. ¿Cuáles eran las instrucciones precisas que Dios le había dado? Ve, ¿qué más le dijo? Ponle la mano, ora por él, ministralo y vas a ver lo que va a pasar. Entonces él entra a la casa, impuso las manos y le habló. ¿Qué le dijo? Mira que ya en este momento, él cuando le obedece al Señor y cuando entra en esa casa, lo ve como un hermano. Él dice, él no es el romano arrogante, odioso, Saulo, sino que ve a un hombre ciego, arrodillado, orando a Dios y lo ve como un hermano y le dice, hermano Saulo. Ya es diferente la visión que él tiene. Entonces le dice, hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Y eso sí que es tremendo. Cuando tú, por ejemplo, sientes de parte de Dios que debes hacer una misión y tú vas y le dices, el Señor me dijo esto, pácate. Allí derribas cualquier argumento. Cuando es que el Señor te dijo que le digas eso. Cuando tú llamas a una persona y le dices, mira, el Señor me dijo que te dijera esto, entonces en ese momento uno dice, esto viene de parte directa, de parte de Dios para mi vida. Amén. Entonces él entra, le impone las manos, le habla y le dice, ni le añadió ni le quitó palabra. Que eso es muy importante. Porque uno muchas veces llega a hablar con una persona y después se enreda uno y empieza a bla, 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 y a dar 1000 vueltas y 1000 explicaciones y se enreda uno solo y se mete en territorios donde el Señor le dijo, tú ve, entras, le dices, el Señor me envió, haces lo que tienes que hacer, le pones la mano, él va a recobrar la vista y punto. ¿Él ya era cristiano? Saulo ya era cristiano. Él ya era cristiano porque la conversión de Saulo no fue por Ananías. Saulo se convirtió solo, digamos, o sea, fue una conversión entre el Señor y él. ¡Pam! Se cayó allí y el hombre cayó en seco como tú. ¡Pum! Llega, el Señor lo toca y dice, a partir de este momento, tú eres mi hijo. Y él, ¡paz! Ahí quedó convertido. La luz del Señor lo dejó ciego, es como una paradoja, para que después Ananías lo tuvo 3 días allí internado, orando. ¿Qué pasaría en esos 3 días? Cosas tremendas debieron pasar. O sea, Saulo debió orar y llorar y decir, yo no quiero, yo no entendía, yo ahora lo conozco al Señor, yo perseguía al Señor, yo maté a sus santos, yo maté a su gente. Y debió ser duro para él toda esa confrontación. Y ahí debió empezar a fluir el evangelio. En esos 3 días ya el Señor debió empezar a darle la revelación que él tuvo. Ok, resultado, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y creo que ya con esto, ya el tema del bautismo, ya no creo que tenga necesidad de volver a... Ya hemos hablado como 3 o 4 casos de... Ahí se convirtió. Pablo no estuvo en un curso, no estuvo 1 año metido en un taller sobre prebautismo ni nada, sino se levantó de allí y le dijo, ¿te quieres bautizar? Dijo, pues claro que me quiero bautizar. Y después del bautizo, ¿qué vino? Versículo 19. Discipulado, fue llevado a la iglesia cristiana de Damasco. Primera iglesia cristiana de Damasco. ¿Sí o no? ¿Qué dice el versículo 19? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Amén. Entonces, lo cogió, lo llevó para la silla verde, después de la silla verde, lo pasaron para la silla azul, y después de la silla azul, entonces le dijeron, haga el favor y entra a ser parte de la Iglesia Cristiana FRC. Amén. ¿Cierto? Ok. Esto es lo que quiero que quede en tu corazón esta noche. Amén. Aquí veo dos personajes. Veo un personaje que se llama Ananías. Entonces, en un tiempo de intimidad profunda de Dios. Créeme que cuando tú estás en el lugar correcto, cuando tú estás en el punto preciso, cuando tú definitivamente dices, voy a tener mis tiempos de oración, en ese tiempo de oración, van a empezar a fluir los dones sobrenaturales, los dones espirituales, los dones de Dios para su pueblo. Y es allí cuando vas a estar seguro de que lo que vas a hacer va a ser perfectamente correcto. No improvisas. Es cuando el Señor te dice, ve al hospital y lo visitas. O no vayas. O si vayas. Pero es solamente en esos tiempos donde tú no haces cosas ni por compromiso, ni por esto, ni por lo otro, sino que tú estás siendo dirigido por Dios y el Señor te da una orden precisa y te dice, haz esto. Y tú en el Espíritu empiezas a recibir. Cuando tú aprendes a encontrar este lenguaje y te familiarizas con este lenguaje, tu vida cambia. Tu vida cambia. Y esto es como cualquier lenguaje. El lenguaje espiritual es un lenguaje que al principio, cuando uno está aprendiendo a hablar, ahorita están empezando a aprender a hablar francés en el colegio, eso pues obviamente es un desastre porque nadie entiende nada, porque si uno ni entiende español, menos va a entender francés. Entonces, ahora empiezan a hablar francés y es difícil. Pero si siguieran unos 2 años o 3 años, después van familiarizándose con ese lenguaje y se les vuelve parte de su vida natural. Entonces el lenguaje espiritual al principio cuesta un poquito más de trabajo, pero cuando tú te enamoras, cuando tú empiezas a amar el tema espiritual y tú dices, yo quiero tener estos tiempos con el Señor. Ananías significa Jehová está lleno de gracia, el nombre de Ananías. Jehová está lleno de gracia y él tuvo que hacerle honor a su nombre, porque tú estás lleno de la gracia de Dios por Cristo que vive en ti. Entonces tú también eres un Ananías, tienes la gracia de Dios para que vayas con esa gracia de Dios a los lugares que tienes que ir y hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer. Pero cuando lo has recibido en una instrucción privada con el Señor. Entonces quiero rescatar y quiero insistir en estos tiempos importantísimos donde tú te metes con Dios, hablas con Dios y Dios te va a contestar así. Va a mover sus dones y va a mover. Nunca te dejes llevar por la percepción natural de tus ojos de qué hacer o qué decir. En ningún sentido dejes que tus sentidos determinen lo que tienes que hacer. O sea, tú sales, te subes al ascensor y ves, no, esta está muy creída. No, con esa pinta que debo hablarle de Cristo. Sí, eso nos pasa. Este tiene un Mercedes-Benz, que le voy a hablar yo de Cristo a este. Es normal, pero tenemos que romper con eso. Es estar atento y decirle, Señor, hay alguien que clama por ti. Dime quién es para que yo vaya y lo busque y haga lo que tú quieres hacer en esa vida. Amén. Ok, nunca te dejes mover por tu criterio. Nunca digas esta persona no califica, porque te vas a hacer daño tú y le vas a hacer daño a esa persona. Recuerda que Pablo esperaba un Ananías. No es otro, eres tú. Pablo esperaba un Ananías. No es otra persona, eres tú. Ahora, el Señor te va a llevar también en lo espiritual a hacer cosas que a ti no te gustan. Pero C. El Señor te va a llevar a hacer cosas que a ti no te gustan. Estoy hablando de evangelización. 1. Pero 2, también te quiero hablar
de cosas que a ti no te gustan. Y el Señor te va a decir, a ti no te gusta esto, pero lo vas a hacer. Y si tú eres obediente a esa instrucción de Dios, entonces tú vas a ver que el resultado te va a sorprender. ¿Tú crees que Ananías esperaba ese resultado? O sea, en lo máximo que debió pensar, digo yo, esto no lo dice la Biblia, es, bueno, ojalá se convierta ese Saulo y se regrese para Tarso. Y ojalá se fuera más lejos de Tarso. ¿Sí? Pero nunca pensó que iba a ser el discípulo y que después de unos pocos años iba a ser el maestro y él tenía que ir a decirle, pastor, explíqueme esto. Él nunca lo pensó. Él nunca lo pensó. Es decir, el resultado de la obediencia es sorprendente. Es sorprendente. Si tú obedeces en lo que Dios te dice que no te gusta a ti, pero sabes en tu corazón que Dios te lo está diciendo y te está diciendo, hazlo. Y tú dices, no me gusta, no se puede, es imposible, pero el Señor te dice, hazlo. Si tú obedeces, el resultado va a ser sorprendente. Amén. Ahora, no lo dejen aquí, ¿no? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie.